Buenos días, mi nombre es Ángel Sánchez Colín, soy profesor de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Ciencias de la Educación en España. La comunicación se titula Diversidad cultural como tema transversal en geometría y en las prácticas educativas para maestros en formación. En el contenido hablaré muy brevemente sobre la escuela inclusiva y la diversidad cultural. Explicaré cómo trabajo con grupos dinámicos y la metodología para llevarlo a cabo. Mostraré las actividades que hemos realizado en el aula y algunos resultados preliminares. En este trabajo se pretenden alcanzar dos objetivos. El primero es sensibilizar y despertar la conciencia de los futuros maestros ante situaciones de diversidad cultural en el aula. El segundo es contribuir en el desarrollo de las destrezas procedimentales y activar cambios actitudinales positivos en su etapa de formación. La escuela inclusiva, como la mayoría conocemos, se caracteriza por atender a la diversidad y ofrece una educación equitativa y de calidad para todos, en cualquier edad. Esto debe extenderse desde la educación infantil hasta los estudios superiores universitarios. La escuela inclusiva además atiende las necesidades para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 4, el cual se relaciona con los estudios universitarios principalmente. Ya diversos autores nos han hecho llamamientos para reflexionar en este objetivo y nos hacen referencia a un diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad en todos los niveles. Este lo podemos encontrar fácilmente en la literatura. Atender a la diversidad va más allá de observar las situaciones diferentes en las que se encuentran nuestros estudiantes. Por ejemplo, la movilidad reducida, la orientación sexual, si provienen de familias indígenas, si son afrodescendientes o si provienen de familias inmigrantes. Estos últimos están en un foco de atención por parte de las instituciones en diferentes países, debido a la situación en la que vivimos en la actualidad. Para atender a la diversidad, algunos autores sugieren que por lo menos cada profesor debe desarrollar 10 competencias transversales. Entre ellas están planificar el proceso educativo para atender las necesidades de los estudiantes. Otra de ellas es implementar metodologías en las que se promueva el respeto, el cooperativismo y que se evite la discriminación. Una más, evaluar de acuerdo a las condiciones de los estudiantes y su situación. Ver la capacidad comunicativa, efectuar innovaciones tecnológicas, renovar constantemente nuestra práctica pedagógica, considerar las diferencias del estudiantado, abrir la conciencia y la sensibilidad social, promover la participación del estudiantado en diferentes espacios de operación y de aprendizaje y promover el pensamiento reflexivo y crítico. La metodología llevada a cabo en este estudio es de tipo exploratorio cualitativo. La muestra consistió en 60 maestros en formación del tercer año del grado en educación primaria. Nuestra forma de trabajar fue en grupos dinámicos. Un grupo dinámico es aquel en el que al menos uno de sus integrantes interactúa con otro o varios estudiantes durante las actividades que se desarrollan en una práctica educativa. No debemos confundir estos grupos dinámicos con los grupos flexibles que menciona Van de Waal, en donde, dependiendo de la dificultad de la tarea, se reducen cada vez hasta que uno de los estudiantes, el que tiene la mayor capacidad para resolverla, es quien la termina. Tampoco debemos confundirlo con las dinámicas de grupo que se hacen comúnmente en psicología, en donde a veces su primer objetivo es con fines terapéuticos. Debemos considerar que el grupo dinámico ante todo es inclusivo, porque se focaliza en atender a la diversidad y promover la integración y la interrelación de los estudiantes. El método para trabajar en grupos dinámicos es muy sencillo. Básicamente consiste en crear grupos pequeños para desarrollar las actividades en el aula y al menos intercambiar uno de los estudiantes en cada uno de los otros grupos para que haya una diversidad y una integración. El primer paso consiste en formar estos grupos, ya sea de manera aleatoria, por afinidades afectivas, por interdependencia intelectual o por la elección libre. Esto depende del grupo, como lo quiera organizar el profesor y los alumnos. Una vez que se inicia la primera actividad, empiezan a hacerse los cambios, esto es, mover un integrante de un equipo a otro sucesivamente,
o también haciéndolo de forma cruzada para que el intercambio y la mezcla de estudiantes en cada grupo sea mayor. Al finalizar la práctica, cada integrante volverá a su equipo inicial para realizar el trabajo o el reporte que se les haya pedido en la clase. De forma esquemática lo podemos ver con mejor claridad. En el lado izquierdo, los grupos dinámicos que se han formado están representados con el óvalo pequeño y se componen de 5 integrantes cada uno. Cuando se hace una iteración circular, uno de los integrantes se mueve con el grupo contiguo y el otro se cambia y así sucesivamente hasta completar el ciclo. En la siguiente actividad se hace ahora una iteración cruzada, esto es, cambiar los integrantes de forma diagonal para que haya una distribución total. Dependiendo del número de actividades, lograremos conseguir un grupo completamente heterogéneo, que esa es nuestra intención, para que haya una interrelación completa entre los estudiantes y una integración en todo el grupo. Cuando finaliza la actividad, cada uno de los estudiantes vuelve a su grupo inicial y comparte su experiencia y la sinergia que se ha generado. Para los propósitos de nuestro estudio, la muestra se dividió en 2 grupos de 30 cada uno y se plantearon 2 tareas. En la primera, se pidió elegir una imagen figurativa alusiva a la diversidad cultural y transformarla en elementos geométricos. Al primer grupo se les pidió que entregaran el papel de forma manual del trabajo. El segundo se les pidió que entregaran la transformación con pintura digital. Y la segunda tarea consistió en elaborar un discurso propio alusivo a cada imagen seleccionada. Esto se le pidió a todos los integrantes de los 2 grupos. Como resultados preliminares que se tienen hasta ahora, son las tareas que han entregado algunos de los alumnos. Los que hicieron en el grupo las tareas manuales, tenemos aquí representaciones de inmigración, de afrodescendencia, de diversidad de género, etnias, indigenismo, diversidad cultural y movilidad reducida. Lo que consiste prácticamente es de cada una de las imágenes ir reduciéndola hasta una abstracción geométrica en pasos, primeramente con elementos volumétricos, después con figuras en el plano y posteriormente se le da una policromía mediante la técnica que el alumno quisiera usar, acuarela, rotuladores, etcétera. Pero lo que interesa es ver cómo se transforma la imagen figurativa en elementos geométricos. Estos elementos geométricos son los que serán interpretados desde un punto de vista matemático en el reporte que van a entregar para la segunda tarea. El otro grupo, el que hizo la tarea con pintura digital o utilizando tecnologías digitales, pues prácticamente fue lo mismo. Hasta ahora tenemos algunos que han entregado temas, por ejemplo, de la inmigración, de la afrodescendencia, las etnias y el indigenismo y la diversidad cultural. Algunos representan un niño de color estudiando en una escuela y pasa a hacer figuras planas directamente con elementos digitales. El otro es un afrodescendiente, en este caso sería las familias donde se tiene una representación pictórica del siglo pasado y alguna etnia menciona pues el colorido de las grandes culturas que hay en los países africanos. Y la diversidad cultural lo representan con la unión de brazos y manos de diferentes colores en la piel. Todo esto lo transforman en solamente líneas para hacer una interpretación geométrica. Esto es lo que consiste. Veamos ahora qué es lo que nos muestran los discursos escritos por los estudiantes. La mayoría de los discursos nos muestran empatía hacia la inmigración sobre todo, pero también nos muestran algunos rasgos de indiferencia, otros los escriben más con fines escolares, académicos, algunos lo hacen de manera indiferente y otros, muy poquitos, tenemos en cuenta que solamente 2 escribieron de manera indirecta aspectos de discriminación. Pero en general, la mayoría de los estudiantes parece ser que la práctica les ha servido para tomar la conciencia y mostrar un poco de empatía hacia todas las situaciones de las que han observado en sus imágenes.
De manera cuantitativa podemos ver los resultados que se tienen hasta ahora. Para los discursos que mostraron empatía fue más de la mitad, el 55%. Los que escribieron de manera escolar, como una actividad escolar, fueron el 15%. Los que escribieron de forma diferente, casi el 7%. Y los que consideraron que estas actividades podrían servirles para un desarrollo profesional fueron el 20%. Solamente 2 participantes mostraron de manera indirecta la discriminación hacia los inmigrantes. Esto es un 3% aproximadamente. Con respecto a la transformación geométrica, quienes llegaron a la abstracción más o menos adecuada, pues fue más de la mitad, un 77%, y el 23% pues se encontró con dificultades y errores en el momento de realizarla. Para concluir, podemos decir que los grupos dinámicos tienen una ventaja importante, que es fomentar la integración general del alumnado. Son grupos inclusivos porque atienden a la diversidad y permiten despertar la empatía, el altruismo y el sentido de colaboración no competitivo y desinteresado. Los estudiantes han desarrollado habilidades y destrezas procedimentales, activaron su visualización espacial a través de elementos geométricos y adquirieron capacidades para convertir o transformar una imagen figurativa en elementos geométricos. Los estudiantes mostraron cambios actitudinales positivos, sobre todo una sensibilización para atender a la diversidad en el aula. Estas son algunas referencias que se han mencionado a lo largo de la presentación. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias.